Hola. Ya no me pude poner filtros para embellecerme. No, no te preocupes, te ves muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Acá andamos en el cerro, en Malinalco, y ya ves que vivo Ay, aquí la mitad de la semana. sí, qué padre, que debe de ser como completamente otra energía por allá. Sí, sí, me salgo completamente como de la frecuencia de la ciudad y aparte aquí siempre ando viendo cosas. Ahorita justo te comentaba que Justo, salí, ¿quién? sí, salí ahorita antes de comenzar con el live y aquí donde ya he tenido bastantes avistamientos, me salí sin la menor expectativa y de repente eso no es una estrella. Y sí, o sea, una estructura que parecía una estrella comenzó de pronto a moverse así, ¡fum! Empezó a tener como... No. No es una estrella fugaz, ojo, porque también hay aquí, ¿eh? Sí, no. Y son naranjas y así. Pero Sí. aquí veo azules, violetas, blancas, y se ve que está enorme porque pues estaba altísimo, o sea, parecía una estrella. Entonces, Y pero y se esta vez me movía. traicionó. No, no solamente se movía, o sea, se movió, hizo un par como de trayectorias y luego se empezó a alejar, 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 alejar. Y Wow. ahora Oye, sí me traicionó el celular porque siempre me da muy buenas capturas. Y ahora sí, no. pero qué emoción que pasó antes del live, ¿no? Por algo. Sí, por una bonita señal. Ajá, sí puede ser. Hola, Ari. Pregunta a Ariel que dónde estás, Piero. Acá en mi casa del cerro, en Malinalco, que me hizo una casa en la mera, mera montaña, sin vecinos. Sí, sí, no, qué emoción. Yo he sentido cuando salgo de la ciudad, cuando voy a Valle, por ejemplo, luego se siente una energía completamente diferente, ¿no? Y eso que Valle, pues es más poblado que Malinalco, pero yo siento como si empezara como si mi aura pesara aquí y allá se vuelve más ligera, algo así, como si me aligerara, ¿no? Se empieza a sentir un cambio. Sí, sí, fíjate que sí. Algo como lo explicaste, algo similar siento yo también. Sí, Y sí, duermo como si... mejor, duermo ¿Y qué? mejor. Ah, claro, sí. Muy bien, pues bienvenido. Muchas gracias, Pau, gracias por Pero muchas invitarme. gracias. Sí, normalmente luego se van tardando en entrar un poquito, pero, pero bueno, vamos a entrar en el tema. Sí, sin problemas, sin problemas. Si quieres que esperemos Este, tantito, esperamos. sí, bueno, pues igual y nos puedes, digo, ya todo el mundo sabe quién eres de la comunidad, o sea, sabemos que de tu podcast, pero igual para los que no sepan, si nos puedes como contar tantito de quién eres, de tu trayectoria y experiencia en todos estos temas del despertar de conciencia, espiritualidad, de teorías conspiracionales que ya no son teorías, pero bueno, Claro. en todo esto. Justo ahorita me estaba pasando por la mente algo que me iba a dar risa, porque ahorita que me dices que me presente, me invitaron a dar una conferencia y un taller en Monterrey hace poquito y se acercó un señor emocionadísimo y me dijo, ¿tú eres el pelón de las estrellas? Digo, pues sí estoy pelón, sí me gustan las estrellas, pero bueno, si ese es otro personaje, no soy yo. Qué Yo soy risa. el barbón de las estrellas. El Pues pelón de las estrellas. sí, parece que hay un compadre que así se llama y tiene su canal también, entonces pues el señor me Ah, vio se llama pelón y se le literal el hizo pelón fácil. de las Sí, estrellas. sí, 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 sí. Ah, Creo que es qué risa. colombiano, no sé, no tengo el gusto, Ah, pero sí, ya. chistoso. Pues soy Piero Azzori, conduzco y produzco dos podcasts. Uno es La Verdad que se desvela, que ya tiene 4 años, y otro es A quién se lo cuento, que tiene mucho menos de un año que lo arranqué. El primero, La Verdad que se desvela, lo inicié con la intención de poder hablar e intercambiar con gente que haya vivido cosas mucho más a profundidad que yo, algún contactado, alguna medium como tú, que ya te tuve en el programa, que fue súper bonito, o gente que nos pueda compartir cosas que yo no he vivido directamente, o sí, pero el tema es el intercambio de información y sobre todo el conocimiento o la sabiduría que pueda llegar a poder compartir el invitado o la invitada en cuestión, y ha sido algo muy enriquecedor, ha sido también una aventura increíble porque también en el proceso me he dado cuenta de muchas cosas. Todos y todas los que han pasado por el canal han sido
tenían que haber estado, aunque hay unos, sobre todo unos que jamás volverán a estar, pero todo tiene un porqué y en su momento todo ha sido perfecto. El otro, que es A Quién Se Lo Cuento, nació de la inquietud de que muchísima gente me escribía para contarme sus relatos y sus experiencias y sus situaciones, pero... perdón, es que me dio ahí una cosa. Lo abrí con ese afán de compartir yo una de mis... He tenido yo también bastantes vivencias, bastantes experiencias y una parte era para yo contar algo mío y meter algo que tuviera que ver con algo que me mandaba la gente. Así empezó el proyecto. Entonces contaba yo alguna experiencia fuera de lo común mía y después entraba una experiencia fuera de lo común de lo que la gente me mandaba. Y poco a poco fue convirtiéndose en un espacio en donde ya me meto más profundamente a investigar relatos fuera de lo común que tengan muchísima más profundidad y de repente también seguimos dando la entrada a cosas que me manda la gente. Entonces, pues en breve... Eso es lo que estoy haciendo ahorita. Sí, muchas gracias. Está padrísimo. ¿A quién se lo cuento? Yo te he dicho que a mí me encanta de verdad. Justo le decía a una amiga el otro día, le dije, es que cuando pongo sus historias siento como si, no sé si te dije a ti, pero siento como si me estuvieran contando una historia como cuando era niña, ¿sabes? Así como que me da esa sensación de, no sé, me encanta escuchar las historias porque aparte las narras muy bien. Y están espectaculares, están increíbles, o sea, está bien padre porque estás eligiendo historias muy impactantes, impresionantes y aparte que son reales totalmente, ¿no? Son reales en la perspectiva de quien las vivió, porque siempre está el cuestionamiento de que, o sea, yo creo que son reales, o sea, yo intento transmitir relatos fuera de lo común que verdaderamente le pasaron a alguien de su propia experiencia. Pero ya sabes que está esta línea muy delgada entre si tú no lo viste y si tú no lo viste, cómo te consta y qué. Bueno, entonces yo lo que te puedo decir es que de acuerdo al testimonio y a la perspectiva de quien tiene la experiencia, son reales. Yo las escribo, o sea, yo lo que hago es investigar. Entonces me voy como al compendio de todo lo que puedo encontrar del relato. Obviamente me voy al origen, es lo primero que hago, irme al origen, a la persona que de su viva piel lo experimentó y empiezo como a recabar información al respecto y elaboro un guión que es el que a mí me ven narrar y lo enriquezco con imágenes para ilustrarlo porque a veces da como muy buena referencia poder tener como esos key visuals. Claro, sí, muchísimo, sí, porque aparte ahorita con la inteligencia artificial está padrísimo poder ver como un poco más real, ¿no? Lo que te están narrando, que normalmente son cosas que solo te puedes imaginar porque las personas que han vivido esto pues no tienen, la mayoría, ¿no? No tienen fotos o no tienen algo así, o sea, está padrísimo. Claro, y es que aparte, digo, a mí también me han pasado cosas en donde pues no hay una cámara en el momento. Yo ahorita, hace ratito que salí aquí a la casa, que vi lo que te comenté, no traía el celular y ya se me estaba alejando, me metí volado a agarrarlo y ya lo agarré muy lejos. A lo mejor por eso tampoco salió tan bien, pero es que sí, o sea, y te voy a decir una cosa, creo que cuando uno tiene esas experiencias, lo primero que hay que pensar es esto es para mí en este momento y los tengo que vivir independientemente de que tenga o no cómo documentarlos. Y, o sea, no me importa que me crean o no, es algo que me está pasando ahorita y lo quiero vivir, ¿no? Si es una experiencia positiva, por supuesto, ¿no? Porque también sabemos que hay de todo. Exacto, sí, y aparte también cuando hay experiencias donde la gente puede grabar, siento que también es por algo, ¿no? Como si fuera Claro. perfecto el momento de que si no traes tu celular, pues a lo mejor era solamente para ti, y si sí lo traes, a lo mejor era porque intencionalmente querían que compartiéramos o que compartieras y que los demás lo pudieran ver. Y a veces, aunque lo traigas y grabes o saques captura, no sale, ¿eh? No sale. Pero otras veces, o sea, como las más impactantes, de hecho creo que es el capítulo número 2 de A Quién Se Lo Cuento, en donde cuento el avistamiento masivo que tuve aquí afuera de la casa en la montaña. Yo Ah, no me espantó eso. está impactante ese. Yo me acuerdo que la primera vez lo vi en el podcast de A quién se lo cuento
y después en la imagen que tú me compartiste, y sí está impactante, porque aparte son un montón y son como estamos hablando de naves para los que no sepan, o sea que Piero tuvo este avistamiento en el cerro de estas naves y eran como de colores, ¿no? O sea, eran colores y tenían una forma eran como un tipo, una A o no. Sí, era más parecido, claro, a la distancia. Yo creo que deben de haber sido enormes porque estaban a una distancia en donde se podía ver como como una especie de letra A. No eran como los típicos discos y sí eran moradas y azules, pero vivo, ¿no? Y a mí lo que me llegó, que puede estar sujeto a mi interpretación, porque no quiero empezar a decir que soy canalizador, pero a mí lo que me llegó, además del mensaje que escribí, que no me acuerdo si lo compartí contigo, es que eran de plasma. De plasma, sí. Y te llegó un mensaje, sí. ¿Y Sí, qué era sí. el mensaje? Pues me llegó un mensaje en ese momento y lo empecé a transcribir, o sea, dije, a ver, o sea, no es normal que esté yo viendo una flotilla entera. Voy a tratar de concentrarme para ver si me llega algo y no me llegó ni más. Entonces de repente algo me dijo, agarra tu celular y escribe. Y en ese momento y empecé a escribir. En resumen, que ahí no te puedo decir, Pau, qué pasa, ¿no? O sea, no sé si es información que traes tú ya intrínseca y se activa en ese momento o información que sí estás conectando como una antena y te llega. No lo sé, pero no es la primera vez que me pasa, pero no lo he querido hacer como un hábito tampoco. Creo que me ha llegado cuando tiene que llegar. Y en resumen, lo que me decían, que me pareció muy bonito, fue un mensaje muy lindo, es que, somos nosotros, en breve, y que no hay que adorar y que no hay que tener ídolos y que basta de eso y que se va a hacer mucho más frecuente para quien esté en la conexión correcta, tener más contacto. No me Claro. o sea, es un resumen, ¿no? Sí, no, y sí está pasando. Y con respecto a lo que dices de que no sabes, es que siento que muchas veces eso nos pasa en las canalizaciones, ¿no? A mí me pasaba, y de hecho todavía me pasa, pero de dudar mucho. ¿Habré sido yo? ¿Habré sido mi mente? ¿Habrá sido realmente un ser? Y yo creo que estaba pensando ahorita mientras te escuchaba que independientemente, siento que así como no hay errores en el mundo, sea lo que sea, pues no es un error que tú al ver eso que es tan grande, o sea, porque fue una experiencia que no cualquiera tiene, te haya llegado justo eso, ya sea tu mente, ya sea lo que sea, pero está conectado, yo siento, ¿no? Con Yo la también lo creo. experiencia. Y sabes que no me lo cuestiono. Eso no me importa. Y ahí está el Sí, mensaje y tampoco lo hago una Biblia y tampoco lo hago un panfleto, ¿no? Ahí está el mensaje listo y no cuestiono de dónde proviene, solo se sentía congruente y listo, ¿no? Pero como te digo, como todos tenemos la capacidad de conectar, porque todos a nivel en el que hacemos un trabajo, en muchos sentidos, tenemos la capacidad de poder conectar con varias frecuencias, ¿eh? ujú. Entonces no es como de que ya se va a acabar esto de que alguien es especial porque contacta o porque canaliza. Lógicamente hay gente como tú, que yo te conozco muy bien, que lo haces de una pureza de corazón hermosa y con una autenticidad tremenda, y eso es muy valioso para quien todavía no está ahí. Sin embargo, no debemos de depender, debemos de intentar nosotros establecer una comunicación con nosotros mismos Exactamente, y sí. dejar de querer que nos hablen las naves y los extraterrestres y los maestros y la chingada, perdón por la palabra, porque ya me desespera eso. Háblate a ti mismo, háblale a tu parte que está de ti, la más conectada y la más consciente, que eres tú mismo, y deja de pedir, porque tú No, tienes todo. me encanta que estés diciendo eso, Piero, porque justo les decía, ayer hice un live y justo les decía que a mí lo que más me ha llegado este año, pero así muy fuerte, eh, como si se me estuviera mostrando, no sé, o sea, yo veo,
la gran importancia de eso este año, en particular, como si algo hubiera pasado este año que nos están diciendo mucho eso, como tienen que saber que pueden bajar su propia información y que yo que hablo mucho del yo superior y todo eso, que ahí está su yo superior, o sea, que realmente existe y que pueden conectar con esa parte de ustedes que está conectada con el todo, con esa parte divina de ustedes y que es tiempo de que estas dos partes de ti mismo se unan. O sea, yo lo sentía como si me estuvieran diciendo, ya es hora, o sea, ya es hora de que integren esta parte de ustedes y como dices, que bajen su propia información, que sepan que ahí está y que es información para ustedes de este ser que son ustedes, que los conoce mejor que nadie en el mundo y que siempre los está tratando de llevar por el camino más elevado para ustedes. Entonces, sí me hace mucho sentido. Quería saludar un poquito a los que van entrando. ¿Cómo están? Sí, los veo, los vemos aquí sus comentarios. Nos ponen, mi esposo y yo hemos visto 2 esferas de plasma en Houston, Texas. Qué padre, qué increíble. Yo nunca he visto de plasma, me encantaría. Desde Ciudad Juárez y siento que la mayoría de los extraterrestres somos nosotros del futuro. Es lo que estabas diciendo, ¿no? Es lo que a mí me llegó y además vivimos en una multidimensionalidad y además tenemos una parte nuestra que está conectada con algo mucho más grande. O sea, quiero decir que quizá hay muchas capas, pero creo que nosotros somos una raza que sí tiene una conexión casi directa con la fuente absoluta. Y esa conexión, quizá esa interfaz sea nuestro yo superior, que está muchísimo más cerca y muchísimo más consciente de esa parte. Por eso siempre digo que hay que conectarnos hacia nosotros mismos, hacia esa parte nuestra que es expansivamente más consciente que nosotros para poder bajar y para poder anclar ciertas cosas, ¿no? Sin clavarnos y sin... Mira, hace poquito estaba haciendo, porque dentro de La Verdad que se desvela tengo una nueva sección que son las cápsulas conscientes. Y hace poquito hice, mucha gente no entiende, es increíble, por ejemplo, lo que hizo Jacobo Greenberg, pero mucha gente no lo entiende bien. Entonces hice una cápsula para explicar un poco de tratar de yo explicar de una manera un poquito más sencilla. No es nunca tan sencillo porque es algo un poquito complejo, pero traté de explicar un poquito 3 cosas importantes de sus hallazgos, la latiz y sobre todo la meditación autoalusiva. Y ahí el tema es que la meditación autoalusiva, fíjate qué loco. Todos los que estamos en este rollo, que empezamos hace años, siempre pensamos que meditar era tener imágenes y conectar y visualizar y que llegara y que te fueras y pues según Greenberg, la meditación autoalusiva es nada, ningún tipo de expectativa, ningún tipo de visualización, ningún tipo de mantra, ningún tipo de respiración. Cállate, siéntate y cierra los ojos. Y obvio que van a pasar miles de pensamientos por tu cabeza porque esos no se van a callar nunca. Eso solo lo han logrado pues, meditadores avanzadísimos, ¿no? Pero la meditación autoalusiva como práctica sin perseguir absolutamente nada te llega a conectar a un espacio muy peculiar porque no hay nada y ese punto de la nada es el origen, es la latiz, es lo que después tú puedes interpretar como ya logré a lo mejor conectarme segundos ahí, pero ya entendí que no es para tener ningún tipo de estímulo ni de... que puede que suceda, pero si no lo buscas. El simple hecho de estar sentado tranquilo, con los ojos cerrados, sin presión, sin expectativas, sin nada de nada y observar tus pensamientos hace que cuando los pensamientos se vean observados, regreses otra vez a ese punto de origen. Ah, wow, sí. Ay, qué interesante eso, cuando los pensamientos sean observados, claro. Sí, porque y siempre regresas a eso, ¿no? Exacto. Es la mejor manera de que ya dejen de llegar así, es que sepan que los estás observando, pero desde el punto de vista del observador, que eres tú, ¿no?
Entonces, a esto iba con el rollo de que todos somos capaces de conectar profundamente, pero tenemos demasiadas expectativas y creemos que deben de pasar. La verdad, las cosas más chidas pasan cuando ni te las esperas, ni las estás buscando, ni digo, a menos de que ya seas alguien que ha forjado tanto su capacidad que ya sepa perfectamente qué esperar, ¿no? Que ya esté segurísimo de la asertividad del resultado que va a obtener. Pero si no estamos ahí todavía, este es un buen punto de inicio. O sea, hacer este tipo de prácticas sin la menor expectativa. Sí, me encanta. Y sí vi tu video y sí me llamó la atención cuando dijiste esto de, porque siempre nos están diciendo que hay que poner la mente en blanco y mucha gente se frustra. O sea, a mí me han dicho un montón de personas, yo dejo de meditar porque yo no puedo, o sea, dejar de tener pensamientos. Y tú decías en el video, pues no, eso no va a pasar. O sea, es como los pensamientos van a regresar, pero verte a ti mismo como el observador de los pensamientos es como si te separara de ellos, ¿no? O sea, como que ya no tienes tú como más, no sé si control, no sé. Te conviertes en un testigo de lo que estás pensando y te das cuenta que también lo puedes observar. Entonces eso ya da pie a muchos cuestionamientos mucho más profundos, ¿no? Porque entonces, ¿eres tú el que los está pensando o te estás anclando al inconsciente colectivo en donde hay miles de pensamientos con los cuales estás conectando? Porque en esos segundos en donde logras observarlos y volver como a la nada, pues es como retomar la esencia del origen de todo lo que es y de todos los pensamientos. Entonces, la verdad es que es fácil, no es complejo y requiere que empieces a hacer una práctica de 5 a 10 minutos al día si quieres incurrir en esto, pero lo tienes que hacer sin la menor expectativa, porque si no, pues te vas a desesperar y no. Y no se trata de cerrar los ojos, meditar y desdoblarse o ver No. planetas, ¿no? Y aparte es bien rico hacerlo así, o sea, como nada más cerrar tus ojos y no tener expectativas, como que a mí ese momento me encanta, porque es como en ese momento nada importa, nada más estás tú conectado ahí al presente y ya, pase lo que Claro, pase, sean exacto, pensamientos. justamente eso, haciendo como un poquito, acordándome de lo que dice Eckhart Tolle y luego juntándole a Jacobo Greenberg, justamente me lleva a decir, claro, es que lo autoalusivo es llegar a esa clave que es el presente, en donde Habitar el estamos, en presente. donde casi no estamos, Pau, que siempre estamos con el pasado. ¿Qué causa el pasado? Causa ansiedad. ¿Qué causa el futuro? Causa al revés. El pasado, si no lo gestionas bien, puede causar depresión o inestabilidad o ansiedad. Y el futuro causa ansiedad porque no ha llegado. Pues muy rara vez estamos en el presente y esa es una forma de estar. Nada más estar, o sea, observa cómo puedes estar en el aquí y en el ahora. Entonces, una práctica, hay otras prácticas, ¿no? Los que hacen arte lo saben, los que bailan como tú, los que pintan, los que tocan algún instrumento, a veces también se logra estar ahí, incluso subirte a una competencia en donde estés nada más observándote a ti mismo para gestionar lo mejor de ti, te hace estar en esos estados, pero no necesitas incurrir en nada de eso si te sientas, cierras los ojos y solamente eres. Y entonces ve qué pasa, ¿no? Entonces está interesante. Sí, está padrísimo. A ver, voy a leer tantito unos comentarios. Este, amo hacer eso, observar y buscar el origen de mis propios pensamientos. Y luego alguien más dice, sí, te desidentificas con los pensamientos, que esa parte me encanta y es algo que yo también les digo en las sesiones personales que doy, por ejemplo, que cuando empiezas a entrar en ese momento en donde puedes ver el pensamiento como algo que no eres tú y le quitas por eso decimos te desidentificas porque le quitas tu identidad al pensamiento, ¿no? De que ya no eres tú ese pensamiento, entonces ya no, me refiero cuando estás teniendo pensamientos negativos o así, ya no eres tú, entonces ya no le crees, ya puedes ser el observador y ver por qué está pasando, de dónde viene, o sea, como volverte el observador del pensamiento y no tanto meterte como solemos hacerlo, ¿no? Como solíamos hacer. O sea, yo me acuerdo que puedo observar ahora la diferencia de cuando era adolescente, por ejemplo, que estaba
sumergida en mis pensamientos, totalmente identificada, y si había sentimientos y drama era lo único que existía y era como yo totalmente. Y sí, una vez que te empiezas a separar y a decir, es solo programación, ¿no? Es interesante y creo que en la meditación, porque pues estás viendo literalmente tu programación pasar enfrente de ti. Sí, aquí una persona de las que se conectó dice que alguna vez lo logró, quedarse sin pensamientos y no sabía qué hacer. No tienes que hacer nada, nada, nada. Es ser y estar. No tienes que saber, no tienes que obtener algún resultado de llegar a estar sin pensamientos. Nada más, o sea, siente lo que es ser y estar. No tienes que hacer nada. En italiano se dice il dolce arte di far niente. O sea, que es un arte entender que puedes no hacer nada. ¿Por qué? Porque somos como changuitos que inmediatamente queremos hacer y queremos pensar y que no tienes que hacer nada. Tienes que aprender también a llegar a esos estados porque te van a centrar y a ser congruente. Creo que tenemos el mal de la expectativa y eso es lo que nos arruina muchas cosas. Todo, sí, sí es súper importante, o sea, sí, sí es como si estuviéramos en automático con la expectativa, ¿no? Que yo creo que es como de estar en el, ¿cómo se dice? El modo supervivencia, como que siempre alerta, como pensando qué va a pasar y si pasa esto y si no pasa esto y ojalá pase esto y todo el tiempo alejándonos pues del momento presente. Claro. Oye, Piero, a mí me gusta mucho preguntarles cuando he tenido invitados y así como, ¿cómo fue que empezó, que despertó en ti todo esto, como toda esta curiosidad de algo más allá de lo que conocemos, ¿no? Porque creo que pasamos por eso de empezar a cuestionarnos, o cómo fue para ti este despertar, ¿fue desde niño, más grande o cómo fue? Sí, yo me hice una pregunta como a los 7, 8 años, que creo que Súper chiquito. sí, 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 y era una pregunta que se le dice a mi papá, que es un hombre muy, muy culto, pero también es un hombre muy honesto y no me pudo contestar, no me pudo dar esa respuesta. Entonces lo que hizo fue, mi papá habla algunos idiomas y también algunas lenguas muertas y tenía un colega que era un sacerdote que no son de mi gracia, pero bueno, este era una buena persona y lo ayudaba a traducir textos en latín y eran amigos, eran colegas. Entonces me dice, yo no tengo la respuesta a esa pregunta, pero vamos a hablarle al padre Juan a ver qué dice. Y mi pregunta es, si Dios nos creó a nosotros, ¿quién creó a Dios? Entonces, desde la inocencia y la perspectiva de un niño, era una pregunta que tenía lógica, pero era muy profunda, ¿no? Y sin buscar ser profundo, tenía 7 años, ¿no? Pero pues me inquietaba. O sea, si hay un creador que nos creó, ¿quién creó a ese creador, no? Entonces, pues desde esa edad empecé como a cuestionarme cosas y viví una vida normal, ¿no? Tuve un par de eventualidades que empezaron a hacerme cuestionar más, de adolescente sobre todo. No que a partir de que me hayan pasado haya yo dicho, wow, ¿no? Me tengo que meter en esto, pero sí me abrieron como los ojos a entender que hay otras realidades, ¿no? En una ocasión es que esto ya lo he contado en muchos podcasts y no quiero aburrir a la gente, pero No, cuéntalo, seguro a todos nos interesa, seguro. mi hermana de niña veía una cosa que se aparecía en nuestra habitación porque dormíamos juntos cuando éramos chiquitos y yo nunca la vi, mis papás nunca la vieron, pero ella la describía como una señora muy fea y muy mala, ¿no? Entonces, bueno, tiempo después, yo de adolescente, me sucede, ahora lo puedo entender así, en ese momento pensé que había sido una especie de sueño porque no estaba familiarizado con ese tipo de cosas. Ahora lo entiendo. Fue mi primer desprendimiento astral involuntario. O sea, yo me desprendí una noche de adolescente, crucé la puerta y al regresar vi a esta entidad que mi hermana veía cuando era chiquito y no era una señora, era una cosa horrible, que entiendo por qué mi hermana
porque mi hermana la identificaba como una señora, porque parecía que tenía como un tocado, como un chongo y como un vestido negro, pero no era una señora, era una pinche cosa horrorosa. Y se me echó encima, yo estando en el astral. Se me echó encima y en ese momento desperté en mi cuerpo físico y todavía la alcancé a ver disolverse cuando desperté. Entonces eso ya me empezó a hacer cuestionar más. Sí, después tuve mi primer avistamiento que fue impactante. No he tenido mayor avistamiento a ese nivel en toda mi vida. He tenido muchos, pero el primero fue impactante. Y te lo voy a resumir porque no voy a contar todo el choro. Fue en una carretera en la madrugada. Yo iba en un autobús de la preparatoria, íbamos a una excursión, y vi una nave descender, iba descendiendo, así, todo el trayecto lo vi y la vi iba descendiendo, entonces la vi descender, yo creo que eran menos de 50 metros, porque la vi a detalle absoluto. No hacía nada de ruido, era una luz inmensa y tenía otro tipo de luces abajo y la vi descender. De hecho, sobrevoló el camión y cuando aterrizó del otro lado hubo un destello de kilómetros. Ahora, pues muy loco porque eran las 3 de la mañana y fui el único que la vio. Y dice otro amigo que la vio, pero era medio chorero. Bueno, lo tenía al lado, entonces a lo mejor lo desperté porque sí, o sea, yo me fui a seguir viendo el trayecto, ¿no? Y eso también pues me empezó a tener certezas. Y más tarde, ya después, como a los... Bueno, sí, empecé a leer, no sé, también a temprano. Nunca fui un lector de biblioteca, pero sí hubo un momento en mi vida en donde sí me comí muchos libros. Pero recuerdo que mis primeras lecturas, por ejemplo, una de mis primeras lecturas que encontré ese libro en la casa de mis abuelos, en un librero que tenían, fue Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, en donde está hablando de toda esta utopía, de toda esta sociedad muy avanzada, pero que tienen que estar somatizados, ¿no? Entonces eso me hizo hacer comparaciones y decir, entonces, ¿cuál sociedad del futuro? Estamos todos somatizados ahorita, ¿no? Entonces eso me hizo atar muchos cabos. Empecé con la música joven y mi música era muy de protesta, justo llevando como todo este rollo de que estamos súper zombificados, nos hacen que nos gusten cosas que no nos deberían de gustar, la política es una porquería, ¿cómo es posible que existan espectáculos como los toros en donde hacen eso, ¿no? O sea, entonces de eso iba. Entonces fui siempre como trayendo este rollo hasta que en un momento dado empecé ya a consumir pues muchísima bibliografía con respecto al despertar de conciencia, a la metafísica, a lo paranormal, a lo fenomenológico, a lo extraterrestre, a cómo funciona la energía, cómo interactúa con el pensamiento, y después empezaron a salir documentales. Uno de los primeros documentales que vi fue, creo que aquí en México le pusieron ¿Y tú qué sabes? Que era como... claro, sí. What the bleep do we know, algo así, ¿no? What the bleep, algo así. Ajá. Entonces, o sea, ahí, porque claro, lo que pasa es que somos una generación, Pau, que nos tocó, bueno, tú eres mucho más chiquita, pero yo soy de una generación en donde me tocó en la universidad apenas que entrar el internet. Entonces, antes de eso era, pues, libros o libros, ¿no? Entonces, ver dónde los consigues porque era una bibliografía que no era tan común. Pero claro, pues, sí habían cosas al alcance. Me acuerdo que empecé leyendo a Castañeda, que esos no eran libros difíciles de encontrar. Leí también a Germán Hesse, que pues dentro de su filosofía hacía un cuestionamiento espiritual, pero era complejo, etcétera. Y así empecé, hasta que al llegar a los cerca de mis 30 años, antes de cumplir 30, me puse en campaña durísimo a estudiar y a entender y a leer todo lo que podía. Y conocí a una chica con la que tuve una relación muy conflictiva, pero que fue mi maestra. O sea, yo ya estaba como queriendo despertar y quería más información y en ese momento no había. No era como ahorita que entras a internet y que lo malo que ahorita hay de todo y tienes que ser como muy, ¿no?, selectivo. Pero esta chica tenía muchísimo material, ella tenía además capacidades y claro que las tenía hechas un desmadre porque pues, no estaba bien emocionalmente, pero me enseñó mucho, ¿no? O sea, como que fue mi puerta para entrar de lleno como a todo esto. Entonces, pues ya son más de 20 pelos años
tratando Claro, o de... sea, en esa época con esta chava, ¿qué edad tenías tú? Debí de haber tenido 28, yo creo. Ah, ok. Pero bueno, ya venías como de todo un trayecto de, como siempre, esta inquietud, ¿no? O Sí, sí, esta, sí, sí. Y sí, desde como antes un ya yo... pesado. Y cuando si ato los cabos, toda la bibliografía que yo de muy joven empecé a leer tenía mucho que ver con todo esto. O sea, al final de cuentas son cosas en las que uno entra sin pensar enteramente a dónde va, pero todo te lleva, todo te lleva. Todo, Entonces, sí. pues sí, Sí, yo creo que toda mi vida, Pau, o sea, desde que empecé con mi primer cuestionamiento, y tengo un recuerdo, tengo un recuerdo que casi no cuento, pero creo, porque no lo puedo asegurar, pero recuerdo el día en el que nací y estaba en un, donde tienen a todos los bebés en las cunas. O sea, yo me acuerdo de eso. O sea, tengo un ¿en recuerdo que es muy fijo. serio? Sí, estaba en la cuna y estaba consciente de estar en un lugar donde en las demás cunas estaban los otros bebés. Tengo esa memoria como No muy presente. manches, qué fuerte. ¿Y te acuerdas de qué sentías? Qué buena pregunta, ¿eh? Qué ¿Como buena alguna pregunta. sensación? Eso debería de hacerlo en una meditación para ver qué Sí, empiezo a sentir o qué me ahí llega, tienes el acceso al recuerdo. porque lo tengo a nivel muy visual, o sea, me acuerdo perfecto, pero no recuerdo exactamente qué sentía. No lo recuerdo como algo feo ni malo, lo recuerdo como una imagen muy vívida de, bueno, aquí estoy con otros chingos de bebés aquí al lado y bueno, no son tantos, pero eran varias cunas o no sé qué chingados era como cajitas ahí donde te tienen, ¿no? Bueno, sí son cunas, ¿no? Sí. Y lo tengo como muy visual, pero no, que pues debería ser Qué un ejercicio. Pero impresión, es que me da risa porque me hace pensar como en esos, caricaturas de bebés señores, ¿no? Así como de súper conscientes y ya así te imagino que llegaste ya tú, así como, ¿qué estoy haciendo aquí? Bueno, a lo mejor muy seguro de a qué venías. lo que sí dice mi mamá es que estaba yo como en posición de lagartija, así como viendo qué pedo, ¿no? Y los demás niños estaban llorando. Entonces yo creo que ya traía yo como esa inquietud de, bueno, a ver qué es esto, dónde estamos, qué hacemos. Siempre fue muy Wow, inquieto. sí, o como emocionado sí, de dónde empiezo, cuándo empiezo, no sé. Pues yo, sí, a lo mejor sí. Podría ser. Sí, Es que porque ahí estamos muy frescos y sabemos a lo que venimos, ¿no? En ese momento no estamos todavía con tantas cosas. Es que sí me llama la atención, o sea, me gusta mucho saber esas historias de cómo empezaste y cómo empezó todo esto, porque me llama mucho la atención cómo realmente las personas que, bueno, esto pasa a la mayoría de las personas que nos terminamos dedicando a todo esto, tenemos historias muy parecidas, ¿no? De que no, desde niño me preguntaba cosas, veía, o sea, siempre, yo no conocía a nadie que no tenga estas historias y que se dedique a esto. Entonces, me hace pensar que realmente venimos como con algo, como yo a veces lo veo como si fueran una especie de códigos o algo así donde ya estamos codificados para lo que venimos a hacer. Entonces, desde niños ya lo traemos, ¿no? Y lo veo con otros niños, ahorita hasta con mis hijos, ¿no? Así que empiezan, que ya traen eso de cuestionar, de decir, de ver más allá. Y como ahorita estamos viviendo este cambio tan gigante, o sea, que estamos en este punto de la humanidad, de esta transformación tan grande, entonces me hace pensar que todo esto de las semillas estelares y que fuimos voluntarios y que dijimos yo quiero ir y yo quiero ayudar y yo quiero, pues es súper real, ¿no? Yo creo que sí. Yo te puedo decir que también a comparación de mucha gente,
no la pasé mal, no la pasé inadaptado, no me costó trabajo adaptarme Dios. socialmente, me daban mucho coraje muchas cosas, pero no sufría, no veía cada rato cosas, no era como, conozco muchas historias, incluso tuve relaciones con mujeres que venían de, por ejemplo, no tener filtros y ver todo, ¿no? O sea, ver capas dimensionales y volverse locas o sea, hay mucha gente que la pasa mal porque viene demasiado abierta o como que se arrepienten al haber llegado o como que no sé si los metieron a fuerza, no lo sé. Yo no sentí nunca, yo viví una vida normal dentro de todo esto. O sea, no me puedo comparar con alguien que no sé, o sea, que tiene una percepción extrasensorial fuera de serie que no le permite hacer su vida bien. Pero yo también creo que todo tiene un porqué y que todos venimos con lo que tenemos que venir para que en determinado momento lo podamos destapar, compartir, expandir y poderlo empezarnos y empezar a reflejarlo. Yo no te digo que yo viví una vida conflictuada porque yo sentía que era de Marte, la neta no. Ahora, ya que lo pienso y que veo cómo están las cosas y eso, coincido mucho con lo que dices. Creo que sí, quizá, y no es por darnos de que somos más o mejores para nada, pero quizás sí de alguna manera, por todo lo que vamos entendiendo y vamos recordando desde que llegamos aquí, quizás si alzamos la mano, no lo sé, o quizá, Tal vez sí, porque sí se siente este deseo natural de ayudar, de compartir conocimiento, de decir, o sea, sí, de compartir de todo esto, ¿no? Como que hay un deseo que pues se nos da a muchos de los que estamos en esto realmente genuino, así como sí, sí quiero estar ahí, yo quiero estar ahí. Y es como así como aquí mismo en la Tierra cada quien viene a hacer algo diferente, me refiero como algo como las profesiones diferentes que tiene cada quien, y todos están creando una armonía, ¿no? No todos son doctores, no todos son arquitectos, sino que todos tienen su rol y están creando una armonía. Yo siento que a nivel alma o en otros niveles, es lo mismo, también aparte de lo que venimos a hacer de manera terrenal, pues también elegimos algo de qué energías vamos a traer dentro de toda esta transformación planetaria, que es otra cosa de la que te quería preguntar, como qué piensas tú de todo lo que está pasando ahorita en el mundo, o sea, cómo percibes que hacia dónde vamos como humanidad, no sé, en este año, en los próximos, ¿qué es lo que tú piensas o tu opinión? son tiempos incómodos porque hay un cambio de paradigma innegable. Entonces, vamos a empezar a ver cosas. Y vamos, ojo, porque también nos manipulan que da gusto y nos programan que da gusto. Entonces, de repente se desclasifican archivos y sí, hay que saberlo, ¿eh? Y hay que estar conscientes para dejar de pensar que las cosas son como nos las pintan y empezar a ver la verdadera cara literalmente de los peones y de los personajes que están siendo movidos por otros hilos, aunque aparentan ellos moverlos. Esto no es nada, vamos a empezar a ver muchísimo más. Y son tiempos incómodos, pero sumamente necesarios y a mí me da gusto porque se está desvelando la verdad, se está rompiendo el velo y estamos empezando a entrar en otro estado de conciencia y de programación. O sea, cuando te estás dando cuenta que eres programado, ahí haces un altito y dices, a ver, no. Eh, es imposible desprogramarse del todo, quizá, porque venimos con muchísimo carga de programación desde que llegamos a este lugar, pero el identificarlo es muy importante. Y el ya poderte dar cuenta cómo está programado el mundo, te da la pauta para decir, pues agárrate, porque van a empezar a salir las desprogramaciones. Y tú mismo tienes que trabajar en tu propia desprogramación. Lo primero, Pau, y parte del título que elegiste para este live, es entender que tus hábitos hacen la diferencia.
Cuando a mí me consulta gente, que yo no doy consultas particulares ni mucho menos, pero cuando alguien cercano me dice, oye, por favor, mira, me pasa mucho. Hay una amiga que le está pasando mal porque la atacan, tiene pesadillas, tiene parálisis del sueño, tiene esto y lo otro, lo otro. Lo primero que le pregunto es, a ver, amiga de mi amigo, ¿cuáles son tus hábitos? ¿Qué música escuchas? Wow. ¿Qué es lo que ves antes de dormir? ¿Con quién te relacionas? ¿A qué lugares vas? ¿Qué comes? Wow. Eso hace la diferencia, Pau, porque esa es la primer programación. ¿Qué tan parasitado estás para jalar la parasitosis astral o Me energética? encanta, wow, está increíble. Perdón que te interrumpa, pero es que dije, está increíble eso porque creo que de los estados más dañinos en los que hemos estado, la programación es la programación de víctima. Entonces, al decir eso, te sales totalmente de la programación de víctima y no te queda más que tomar tú la responsabilidad y darte cuenta del poder que tú tienes, ¿no? Claro. Claro, porque finalmente tus elecciones han sido los resultados que has obtenido. Yo entiendo que hay casos extraordinarios en donde cosas feas le han pasado a gente que no tiene nada que ver con sus decisiones, aparentemente. Eso todavía no lo sabremos y todavía estoy como en este espacio de decir qué tanto es este rollo de que yo lo escogí antes de venir para aprenderlo o qué tanto es bullshit y bueno, si me pasó, pues tengo dos maneras de tomarlo. Lo tomo como víctima o lo tomo para ya sé que estuvo durísimo y que no es justo, pero pues ya pasó. Entonces lo tomo para aprender y seguir adelante y nunca más volver a caer en ese punto del victimismo o en esa parte de la víctima, porque cuando tú eres víctima y te sonsacas con el personaje de la víctima, regalas tu energía al por mayor y además es como si les dijeras a todas las entidades negativas, vengan que aquí hay pan, ¿no? Entonces, no, es el peor estado que hay. Yo sé que hay gente que no la ha pasado bien, que le han pasado cosas feas, pero hay que entender que eso es parte clave de tu fortalecimiento interno para desidentificarte con esa programación, porque es sumamente explosiva. Totalmente, sí, sí. Se me hace tan importante lo que estás diciendo porque sí, realmente muchas veces con todo esto de que justo te quería preguntar de este tema, porque yo no sé tanto del tema, o sea que hay mucha gente que tiene estos ataques psíquicos y que les pasan todas estas cosas, y yo justo siempre he pensado, bueno, que yo no he vivido tanto eso, por eso no lo hablo tanto, pero de lo que yo he vivido, de lo que yo creo, es que para que ciertas entidades o parásitos se te acerquen, tiene que haber una compatibilidad energética, ¿no? O sea, tiene que haber algo adentro de ti que sea compatible, que haga match. Si no, si piensas en términos de frecuencia, no hay manera que eso pudiera suceder, porque las frecuencias, o sea, solamente pueden entrar en contacto si son similares, ¿no? Acabas de decir algo importantísimo y es muy fácil de entender las frecuencias, en qué frecuencia estoy, en qué frecuencia están los estímulos que consumo, porque todo lo que consumes te da estímulos. Cuando identificas esas frecuencias, puedes entender qué es lo que estás jalando a nivel frecuencial. Y cuando entiendes que puedes aspirar a una mayor frecuencia, entonces te quedas lejos de esas frecuencias bajas que normalmente te están haciendo pasar malos momentos y eres tú el que lo ocasiona. O sea, tú eres el que le da total permisión a lo que sea que te pase dependiendo tu frecuencia. Y las elecciones, o sea, lo que nosotros elijamos, nuestras decisiones son clave para elegir frecuencias. Entonces, un ejemplo muy fácil. ¿Qué eliges ver antes de dormir? ¿Eliges ver una serie, una película de terror, de posesiones, de violencia, de cosas horribles y densas? Es un ejemplo, ¿eh? ¿O eliges ver una comedia que te aliviane un poquito, ¿no? O sea, no sé, son dos frecuencias bien distintas. Una es bajísima y la otra es alta.
Claro, hay niveles de comedia porque hay comedia muy oscura, pero la risa es una frecuencia, la alegría, la risa, la comedia que te hace clic es una frecuencia alta. Y lo otro que mencioné pues, es una frecuencia muy baja. Entonces, ahí tú eliges. Es muy fácil. Todo se basa en nuestras elecciones y nuestras elecciones modulan nuestra frecuencia. Oye, ¿y a qué te refieres con los estímulos? ¿Que te dan estímulos lo que consumes o cómo lo decías? Claro, la música es un estímulo. ¿Qué estás escuchando? ¿Corridos tumbados o a Bad Bunny? Pues ve qué frecuencia trae eso, ve qué estímulo te causa. Claro, hay un Ya te entendí. Sí. ¿no? O sea, no te digo que tengas que solamente escuchar música clásica, pero entiende qué es lo que estás escuchando, porque sobre todo la música tiene un poder fuerte porque es frecuencia y vibración y además son mantrizaciones. Entonces, todo eso jala lo correspondiente. Sé selectivo porque el estímulo que te ocasiona la música, a veces, y hay muchos estímulos, la mayoría de los estímulos son adictivos. La comida chatarra, la comida ultraprocesada, la música horrible como el reggaetón y los corridos tumbados, los narcocorridos, toda esa música horrorosa. Sí. Perdón si ofendo a alguien, pero es horrible. Todo eso jala una frecuencia que te va a generar un estímulo. O sea, hasta José José es horrible, ¿eh? Todo es desamor, todo es traición, sí. Todo es tristeza, todo es soy un perdedor. Horrible, horrible, horrible. Entonces, digo, no tiene que ser música ranchera de esta, como no ranchera, pero música así como de este género, como para que digas, si me presentas un corrido tumbado con una letra bonita y enaltecedora, güey, te aplaudo. O sea, claro que la frecuencia musical también tiene que ver, pero las letras es lo que digerimos, lo que conscientemente asimilamos primero. Inconscientemente asimilas la frecuencia musical. Por eso cierta música clásica, cierta, no toda, ojo, cierta música clásica tiende a enaltecer, tiende a elevar la frecuencia y la vibración. Y cierto otro tipo de música, aunque sea clásica, te la baja. O sea, tienes que empezar a entender cómo funciona tu sistema. No observamos lo que sentimos, vamos sintiendo por default y como eso genera un estímulo, genera adicción. Entonces, te puedes volver adicto a escuchar reggaetón porque te estimula algo a nivel sexual, por ejemplo, qué sé yo. Igual que ver porno, observa hacia dónde tienden a ir esos estímulos. Son estímulos que te dan una frecuencia, pues, enaltecedora o una frecuencia más rastrerona. Entonces hay que empezar a ser muy selectivo. Sí, o sea, como si todos estos estímulos estuvieran como, o sea, ¿crees que esto venga de esta sensación de sentir que nos falta algo, como esta sensación de separación, o sea, ya viéndolo como más así espiritual, profundo, de conexión con la fuente, de que a lo mejor todo esto venga de sentirnos separados, de sentir que hay un vacío que tenemos que llenar, ¿no? Como todo lo que estás mencionando de la comida, la música, lo que vemos, es como si estuviéramos constantemente tratando de llenar un vacío, ¿no? Constantemente. Pero podemos, no se trata de llenar vacíos, al final te das cuenta de que se trata de enaltecer tu esencia. Pero mientras sigas llenando vacíos con frecuencias bajas en todo lo que consumes, no va a haber final. Y es una adicción y es tóxico. Y cada vez, pues, es peor. Entonces, claro, identificar qué está siendo tóxico para irlo dejando, porque a veces parece indefenso, pero no lo es. Estás ya muy adicto a ciertas cosas que no te están dejando enaltecer tu espíritu o enaltecer. Cuando ya empiezas a cambiarlo, por eso es importante sustituir con hábitos, pero hace falta disciplina. Ahí te das cuenta que no estás llenando vacíos, sino estás enalteciendo tu ser. Por ejemplo, que yo no soy perfecto, o sea, yo vengo de prueba y error toda mi vida, ¿no? Pero sí soy un sujeto de autoexperimentación constante. Sí, entonces... Sí. Y de mucha disciplina también. Sí, a veces eso es como criticable, pero es que sin disciplina no hay logros. O sea, tampoco te tienes que ir a la disciplina militarizada, pero pues si quieres lograr algo, no hay de otra. Tienes que ser constante y tienes que hacerlo de una manera
diligente, porque si no, no sirve, Pau. Es como lo que yo te decía cuando te compartí el protocolo. Yo sabía que tú lo ibas a hacer, pero ¿de qué sirve si ya y sí lo voy a hacer y todo? Si lo haces mal, o si te comes unas papas, o si te comes unos dulces, oye, te estás desparasitando, estás haciendo un protocolo, comprométete a vivir la experiencia bien, si Sí. no, no lo hagas. Entonces, por ejemplo, a ver, ¿qué te puedo decir? Voy a dar ejemplos de mi propia vida. ¿Qué hacía yo hace muchos años en la mañana? Pararme tardísimo, por ejemplo, ¿no? Que no lo critico, cada quien tiene sus horarios y sus ondas. Pero ahora te pone que tampoco me paro a las 6 de la mañana, ¿no? O sea, tampoco, no. Pero ahora lo primero que hago es salir a hacer una secuencia de respiraciones haciendo tierra y hago otras cosas, ¿no? A veces hago chikung, a veces la meditación, la respiración te deja en un estado en donde ya es mucho más fácil que si en ese momento quieres hacer algo introspectivo, entres con más facilidad. Entonces yo lo que hago es, hago estas respiraciones, una secuencia Wim Hof, y o sea, en shorts, en el sol, en la tierra, haciendo contacto con la tierra, hago esas respiraciones, a veces medito, a veces hago chikung, a veces hago unos movimientos bueno, no tienen que hacer lo que yo hago. Lo que quiero decir es, si hace muchos años me paraba a las 2 de la tarde, hoy me paro a las 9 de la mañana o a las 10 de la mañana, a la hora que me pare, no importa, porque yo no tengo horarios tampoco estructurados. Voy a hacer eso. Y no es por llenar un vacío, pero me doy cuenta que hacer esas respiraciones o meditar un poco o hacer tierra mientras tomo el sol es muy diferente a nada más pararme tarde, ir a comer algo que no debo de comer y empezar el día de una manera en donde estoy llenándome de estímulos que son negativos. Entonces trato de cambiar la programación y empiezo el día con estímulos que son positivos, porque sé que me enaltecen, sé que me hacen bien. Entonces poco a poco vas viendo y vas reprogramando y vas a notar cambios. Sí, claro. Oye, Piero, y yo te Perdón, quería, perdón. Aparte, algo muy importante. Yo hago un ayuno de 16 a 18 horas y me voy a entrenar en ayunas, cosa que antes nunca hacía. Me acuerdo que me tumbaba unos panes franceses de este tamaño antes de irme a entrenar, llenos de carbohidratos, llenos de picos de insulina, llenos de trigo, llenos de todo lo que no debe de ser. Y ahora veo la diferencia, porque antes hacía ejercicio, pero me alimentaba no de la manera correcta y no hacía ayuno. Y ahora que hago estos otros cambios, me doy cuenta que el pan francés con queso cottage, con miel y con madre y media era un vacío. Era tapar ese vacío de que ya desperté ahora que con qué me apapacho para soportar la vida, ¿no? sí, Entonces, totalmente, pues ahí muy no, identifico. no. Claro, entonces Sí, vas haciendo esos cambios, vas cambiando esas programaciones y vas teniendo otras elecciones que te abren otro panorama con otra frecuencia. Y ya es difícil, no es difícil, pero es más complicado que caigas en una frecuencia baja. Eso es lo primero, perdón mi Pau, eso es lo primero que hay que observar. Parece que no tiene nada que ver, pero el blindaje energético o el que tú puedas estar provisto de un campo electromagnético fuerte, primero tiene que ver con tus hábitos, porque estás en un cuerpo físico. Y a lo que sometas a tu cuerpo físico, se somete todo lo demás. Eso es lo primero. sí, justo, No quieres tener ataques, no quieres pasártela mal, no quieres tener... ¿Qué estás comiendo? ¿Qué estás cenando? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás escuchando? ¿Cuáles son tus costumbres? ¿Qué frecuencia tienen todas esas cosas que eliges para tu vida? Primero límpialas. claro, y tus pensamientos también, ¿no? O sea, como a dónde, de si te quejas todo el día, y de qué estás hablando todo el día, ¿no? Porque a lo mejor puedes ser una persona que dice, ay, voy a practicar todo esto, pero constantemente estás, no sé, quejándote o mentando madres o peleándote o ahí
o siendo de alguna manera violento, o siendo, todo eso está bajando mucho igual tu vibración, o también es como como si fuera una invitación casi casi a estas frecuencias bajas. Y la queja es una forma de victimismo y como dices, son procesos de observación para ir cambiando estos hábitos y para ir cambiando estas programaciones, porque al principio las vas a seguir teniendo, hasta que te des cuenta, mediante tu autoobservación, cómo vas limpiando ese terreno y cómo mientras más limpias, menos estás sujeto a volverte a bajar. Al principio es normal, también el cerebro tarda 28 días en restablecer nuevas conexiones neurales, que eso es científico y es muy importante. Tienes que observar para corregir patrones y en 28 días, si has corregido la mayoría de las veces ese patrón tóxico, vas a generar una nueva vía neural que va a reconfigurar tu manera de actuar y de reaccionar. Me encanta eso porque se me hace muy esperanzador para la gente, ¿no? O sea, si hay gente que la pasa mal en su vida de mil diferentes maneras, a lo mejor con su cuerpo, con sus pensamientos, hasta con sus relaciones, el hecho de entender el poder de tus hábitos para cambiar tu vida, siento que sí te trae esperanza, porque finalmente entender que puedes hacer una reprogramación, o sea, como entender que todos estos hábitos malos son simplemente programación. Y yo creo que la programación se puede reprogramar. Es como hay mucha esperanza, o sea, realmente se puede hacer un cambio y me encanta porque como te decía, toda esta información que nos compartes, siento que te empodera mucho. O sea, yo ahora mismo siento así como si mi energía se elevara como, claro, yo puedo, o sea, yo puedo hacer todos estos cambios, yo Claro. puedo lograr todo esto. Y tienes me comentabas que vas a dar una clase, ¿no? Una masterclass del blindaje energético. Ya la grabé, ya la produje, estoy en postproducción y muy pronto va a estar disponible. Y esto es porque de verdad mucha gente se acercaba a preguntarme, me pasa esto que hago, me pasa esto que hago, me pasa esto que hago. Dije, bueno, voy a hacer algo muy efectivo, muy constructivo, muy dinámico, no de miles de horas, va a ser 1 hora y cachito. Y le voy a decir a la gente, en mi experiencia, lo que yo he detectado que funciona para poder tener un blindaje energético acorde a no seguir siendo presa de cosas malas, porque a veces no es que te ataque el ente, a veces es que no te está yendo bien. O sea, las cosas, o sea, estás en un bucle, ¿no? Y todo tiene que ver con cambiar ciertos patrones y con entender que hay herramientas que puedes usar que te van a ayudar a construir nada más que el poder que llevas dentro, que es tuyo. Claro. Lo que tenemos una carencia, Pau, tremenda de información. Estos tiempos son para integrar información positiva para ir recuperando el poder. Y recuperar el poder te va a ser inalcanzable para las cosas que no son gratas. Aunque vivimos en un proceso. O sea, quien te diga que de un día para otro, no. Claro, ahorita es más rápido que antes. Esa es la ventaja, que estamos en momentos en donde si te decides actuar de manera puntual, vas a ver resultados. Pero no es de un día para otro. Tampoco te digo que es de un día para 10 años. No, ahora está la energía, la línea temporal en la que estamos viviendo, el cambio de paradigma, lo que sea, la frecuencia solar, el mismo campo electromagnético, los polos, todo lo que quieras, está confabulando para que tus decisiones, tus actos lleguen mucho más rápido de lo que tardaban en llegar antes, para bien o para mal. Entonces, si tú te decides a cambiar esas programaciones para tener una mayor ventaja sobre tu proceso, vas a ver los cambios rápido. Y a ver, tú me lo puedes decir. O sea, tú lo viste, Pau, cuando hiciste el protocolo. Yo creo que en 3 días me escribiste y en 3 días empezaste a ver cambios. En 3 días.
En 3 días, Pero sí. lo hiciste bien y te Ujú. comprometiste a hacer algo diligente que iba a empezar a cambiar tu vida para bien. No es de que Sí. si lo hago, no lo hago, hoy, mañana lo procrastino, lo hago mal. No, 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 no. Lo que sea que decidas hacer, lo tienes que hacer bien, mejor no lo hagas. Si no lo Sí. vas a hacer bien, no lo hagas. Pero si lo haces bien, vas a ver hoy más que nunca los resultados mucho más dinámicos que quizá como hace 5 o 10 años. Sí, sí, es que es increíble el cambio que se siente, porque no es nada más a nivel físico, o sea, obviamente es a nivel físico y te sientes más ligero y te sientes mejor contigo, pero bueno, primero algo muy importante que me pasó a mí fue esta limpieza emocional, o sea, eso es increíble, o sea, eso a mí me vuela la cabeza, ¿no? Cómo estás haciendo una limpieza de tu cuerpo y al mismo tiempo empiezas, o sea, yo tuve como 3 días de que lloraba y lloraba, o sea, Es como llorando depuración. y limpiando pero estaba yo para nada como en depresión o algo, para nada, o sea, era mucha conciencia de que lo que estaba pasando era una limpieza y que tenía que salir lo que tenía que salir. Entonces me parece muy interesante cómo esta conexión con todo lo emocional, porque es tan profundo, porque se va a patrones muy profundos, o sea, o sea, con el protocolo no vi nada más una limpieza física, sino también de cosas muy profundas, ¿no? Cómo se conecta con, con toda esta parte emocional? Está completamente ligado, porque Ujú. este vehículo es con lo que venimos a experimentar nuestra espiritualidad a este plano. ¿Cómo no va a importar el cuerpo, chingao? Ya no me hagan enojar de que digan, ay, eres un gordofóbico. No, no, no tengo nada contra los gorditos. O sea, hablo de hábitos. Hábitos nocivos y tóxicos no te van a llevar a ningún lugar. Sí, Hábitos que te den siempre una mayor perspectiva de lo que eres para alcanzar una mejor parte de ti, te van a dar mucho más. Y claro que está conectado, Pau. O sea, la gente piensa que hay cambio de hábitos, es del cuerpo físico, eso no importa porque la 5D y la conciencia no son físicas. ¿Estás tonto, tonta o qué? Perdón. Estás encarnado en 3D y eres físico. ¿Cómo comprendes que vas a poder dimensionar lo que sigue si no empiezas por tu cuerpo físico que está conectado a tus emociones, a tus pensamientos y por supuesto a tu espiritualidad? Entonces, perdón, me emocioné, pero es que hubo mucha gente hablando a lo estúpido, diciendo que cómo se me ocurría, que el cuerpo físico no importa, que la 5D no es física, que el cambio de conciencia, sí, la conciencia quizá no es tangible a nivel físico, pero está metida dentro de algo que sí es atómico. Y tú tienes la capacidad de hacer que ese campo atómico se conecte en mayor o en menor o en nula medida con tu conciencia. Así que no puedes empezar si no lo haces con lo primero, que es tu cuerpo. Chihuahua. sí. Es que yo creo que hay veces que hay que ser así de apasionados para dar un punto como real, ¿no? Y sí, yo creo que lo que decías, sí, lo que te iba a decir es que yo noto cuando le he platicado a la gente del protocolo o que lo recomiendo a ciertas personas que digo, ay, siento que a todo mundo nos caería increíble, pero como con ciertas personas que digo, oye, deberías de hacer este protocolo o deberías de limpiarte, desintoxicarte. Lo que he notado, y lo digo con mucho respeto al proceso de cada quien, porque yo ahí estuve muchísimos años, pero hay una resistencia inmediata, o sea, inmediata, es como sí, casi como si fuera un miedo, no sé, inmediatamente llegan las excusas, ¿no? Pero así, o sea, de que deberías de hacer este protocolo y es casi como una respuesta automática, las excusas del por qué no y cómo se convencen a ellos mismos de no hacerlo. Aquí pasa algo muy curioso, Pau, porque yo estoy en contra de echarle la culpa a algo más que no sea mi propia capacidad de responsabilidad.
Pero eso que dices es súper importante porque responde al nivel de parasitación que tienes. El parásito sabe cuándo estás pensando sacártelo de encima. Entonces lo que hace es crear estímulos para que tú procrastines ese proceso o que no lo hagas o que te arrepientas. Y de verdad sucede porque están a nivel físico. O sea, si quieren hablar de cosas a nivel energético que son arcónticas, las llevan primero en la panza. Y por eso hacen frecuencia con las que están afuera. El parásito, cuando sospecha que estás pensando en limpiarte y en sacarlo de su medio ambiente donde vive feliz con toda tu Coca-Cola, con toda tu comida chatarra, con toda tu azúcar, y aunque creas que estés sano con tus carbohidratos, con tu gluten, con tus almidones, lo primero que hace es decir, no, ya jamás voy a poder comer tal, o no, no manches, o sea, me va a dar diarrea, o no, o sea, empiezan a pasar cosas en ti tontas que no tienen la importancia que crees que tienen, porque cuando haces el proceso y lo acabas, dices, no fue para tanto. Sí me tuve que amarrar bien los pantaloncitos para acabarlo y para hacerlo, pero lo que gané fue nada que ver con el hecho de no querer hacerlo o de postergarlo. Esa resistencia está loquísimo, pero luego se ve reflejada en tu sociedad inmediata. No solamente no eres tú la que se resiste, que es tu parásito, es el parásito externo que hace frecuencia con los parásitos que te rodean a nivel social. Entonces, tú estás en una comida y ya te están chingue con que chupes, con que comas esto, con que ahí viene el otro, o la parte que siempre digo, el ejemplo que como mi abuelita, que es una santa, va a hacer algo malo por mí, ándale, mijito, mira, te hice tu postrecito con 40 kilos de azúcar, no te lo vas a comer. Entonces, no es que tu abuelita sea mala, es que te presentan cosas para que tú postergues o no hagas o interrumpas tu proceso. Por eso hay que ser bien determinante y por eso tienes que fortalecer tu voluntad. Si tu voluntad es inquebrantable, eres invencible. ¿Y crees que haya algo de, por ejemplo, sé que hay casos en donde hay personas como pasando por depresiones profundas, con una autoestima muy bajo, donde realmente hay esta creencia de yo no valgo, de como todo esto, y estén como, o sea, que eso sea una razón principal como para decir, no me voy a cuidar porque no me amo, porque no hay... Porque no me valoro, porque no valgo la pena. Ese es el peor de los parasitajes. Y date cuenta que no eres tú, es una programación y es un parasitaje que has tenido toda tu vida, pero tienes el poder de sacártelo y de darle una vuelta a tu vida que ni tú te creerías. Ya estamos aquí, dejemos de quejarnos y decir, puta, ya que venga la quinta dimensión, esto está la chingada, pinche infierno, pinche cárcel, no valgo nada, decreto y no me llega el bono. O sea, tratemos de decir, ya estoy aquí, ¿qué hago? ¿Le doy la vuelta a mi vida? ¿Lo intento al menos? Ya si lo intentas, por lo menos lo intentaste, pero no te quedes en esa postura que no se mueve, porque es la más tóxica. Y eso va a hacer que se aleje gente de ti, que no llegue gente que tiene que llegar. Tú mismo necesitas aprender a autovalorarte porque tú eres un ser, tú eres una diosa, tú eres un dios, o sea, tú eres alguien. Se dice fácil cuando estás en un punto en el que mencionas, Pau. No es fácil estar en una depresión o estar en un muy mal momento. No es fácil, no digo que sea fácil, pero tú eliges. ¿Te quedas ahí? O intentas cambiarle, intentas darle la vuelta. La verdad que ahí la decisión es tuya. ¿Va a ser difícil? Probablemente. Pero cuando lo logres y lo hagas, vas a voltear y vas a ser otra persona. O sea, va a tener mucho más sentido todo. Sí, no, y aparte, o sea, está padrísimo para la gente, no sé, me estoy tratando de poner en los zapatos de personas que a lo mejor han estado como en esta depresión o que han sido muy gorditos toda su vida y les ha costado como bajar de peso y que tienen estas narrativas, como dices, como de parasitaje que llevan toda su vida con estas narrativas y que al escuchar esto, como te digo, tienes como
un discurso muy empoderador, o sea, como que siento que sí te hace sentir y creer realmente que tienes ese poder de cambiar, o sea, se me hace algo súper, súper valioso y creo que el protocolo puede ayudar mucho, o sea, si las personas que están viendo esto lo quieren hacer, que sepan que, porque por cierto, lo tienes, o sea, está a la venta, ¿no? En tu página, la verdad que se desvela.com. Y si las personas quieren hacer este protocolo, que sepan que es algo que tienes que tomar la decisión ya. O sea, no, es, bueno, lo siento, no nada más en mi experiencia, sino con lo que veo con mucha gente, con mis consultantes, que es una decisión que debes de meterte por completo porque es como comprobarte a ti mismo hasta que lo haces, es como comprobarte a ti mismo que realmente sí te afecta tu estado físico, porque empiezas a ver la diferencia en todo, en tu espiritualidad, en cómo te sientes físicamente, en cómo te sientes emocionalmente. Entonces tienes que, es como quitarte el curita rápido, ¿no? O sea, tienes que meterte como dar un, meterte de clavado a hacer algo así. Y como este es de un mes, sí comprometerte y empezar a ver cómo, a comprobarlo por ti mismo y ahí se acaban las excusas. O Es sea, lo que ya, yo o digo, sea, lo tienes que comprobar por ti mismo, Pau. Sí, gracias, perdón, te interrumpí, pero es eso, es eso. Y oye, ¿por qué lo vendes si no lo regalas, si no lo donas a la humanidad? Si no te cuesta, no lo vas a hacer. Además, no cuesta significativo lo que cuesta, pero te tiene que costar. Te tiene que claro. costar. Tienes que decir, voy a pagar, voy a invertir en mí. Y de verdad, yo he visto unos pasados de lanza que venden desintoxicaciones en 5,000, 10,000, 20,000 pesos cuando tienes un protocolo súper accesible, pero que te cueste el esfuerzo de decir, voy a meterme a la página y lo voy a adquirir, aunque sea de verdad casi es representativo el precio. Yo les recomiendo porque está el video del taller completo que dura 3 o 4 horas y que te incluye el protocolo. Yo les recomiendo que hagan eso, que también está muy accesible, porque ahí van a tener toda la información y no se van a hundir en preguntas. Pueden comprar el puro protocolo también, sí, pero la verdad es que conviene más ver todo el contexto para que entiendas Sí, no, perfectamente qué es lo que vas a hacer. sí, no, yo se los recomiendo 100% ver el video porque si empiezan el protocolo sin ver el video van a llegar un montón de, o sea, sí llegan un montón de dudas, pero aparte siento que al escucharte también entiendes más como por qué lo estás haciendo, ¿no? Siento, o sea, como que no es nada más como ver el protocolo y tú seguirlo, sino entender más qué es lo que está haciendo en tu cuerpo y qué es lo que hacen la comida en general, ¿no? Porque también explicas sobre esto. Entonces, yo recomendaría, o sea, yo que lo hice, yo recomendaría 100% hacerlo viendo el video. Sí, y si lo quieren, es la verdad que se desvela.com, ¿no? Ahí, así. Ahí Ok. lo pueden adquirir, sí, exactamente, ahí está. Y yo creo que en 2 días sale la masterclass de blindaje energético y protección, para que también entendamos qué hábitos quizás son los que nos están llevando a estar en una frecuencia baja y qué hábitos nos enaltecen esta misma frecuencia y qué podemos usar como herramienta también para estar más protegidos. Y tiene esta masterclass, es una masterclass porque el curso dura 1 hora y cacho, no dura 3 o 4 como el taller de desparasitación, pero es muy concisa porque no quiero, o sea, quiero ir directo al punto en todos los sentidos y que la gente vaya entendiendo y vaya integrando. Yo detesto las informaciones kilométricas que se quedan en teoría, porque si se queda en teoría y no lo aplicas y no lo integras, no sirvió de nada. Entonces, más vale algo conciso que entiendas perfectamente y que integres para que tú misma empieces a ver los resultados, a pues un choro así de 10 módulos. ¿Para qué 10 módulos? Una sola masterclass que te dé las pautas para que tú puedas actuar favorablemente. Eso va a estar listo, yo creo que en unos 2 días ya va a estar arriba en la página, pero lo que ya pueden encontrar es el taller de desparasitación y cambio de hábitos que incluye el protocolo. Por ahí decían que qué traigo contra los desintoxicantes. No, nada, me parece muy bien que la gente se desintoxique de la manera y con el protocolo que quieran. Me refiero a que hay
comercios o que hay marketing que te vende, por ejemplo, una desintoxicación en 5,000 o 10,000 pesos, que me parece un exceso, ¿no? Y esto ni de chiste cuesta eso en la página. Entonces, Sí, no, claro. Oye, Piero, y bueno, tampoco quiero tomarte mucho tiempo, pero te quería preguntar de esta masterclass que vas a dar de blindaje energético, ¿así se llama? sí, Sí, justo eso, sí. porque yo creo que mucha gente a lo mejor va a pensar que es algo como de rituales o como de, ¿sabes? Como de hacerte algo. ¿También Claro. es algo así o no? No es de rituales, pero sí hay herramientas. Entonces, te voy a dar 3 herramientas y la tercera no la vas a creer. Ok. Una herramienta es la sal de mar en grano. Otra herramienta es cualquier planta, no confundir planta de poder con ayahuasca, etcétera. Cualquier planta de poder tipo la ruda, tipo el estafiate, tipo la salvia, hasta el copal, hasta el copal. Y otra herramienta es tu pipí. ¿Cómo? Y hay que entender cómo integrar estas cosas. O sea, puedes usar la sal como protección porque la sal absorbe y para limpiar, incluso en combinación con el agua. El sahumar con salvia, con copal, con ruda, por ejemplo, va a hacer que el espacio se limpie. Tienes que entender qué intención lleva cuando tú sahumeas un lugar o te sahumeas a ti mismo. Es importante. El palo santo es para sellar. Una vez que limpiaste, puedes sellar con palo santo, por ejemplo. Y la pipí tiene que ver cuando tú haces una mezcla de agua con esencia de hierbas de poder como el romero, como el orégano, como la albahaca, como eh, el eucalipto, que tienen este poder aromático fuerte. ¿Y qué pasa cuando encima le echas un poquito de tu pipí y haces una limpieza de tu entorno o de ti mismo? Tu pipí es tu sello que reclama tu poder. Por eso los animales marcan por todas partes. Tu pipí tiene tu huella, tiene tu impronta y aquí estás diciendo, este soy yo y este es mi lugar. Wow. Es un ejemplo, es un ejemplo. Y no lo digo, no lo inventé yo, no lo digo yo. Esto fue, lo comprobé después, pero al primero al que se lo escuché decir con mucha asertividad fue Alejandro Saleta. Y es verdad, es verdad. Yo lo comprobé. O sea, yo todo lo que les ofrezco es porque yo ya lo hice, ¿no? Ahora, hay niveles, hay niveles. O sea, en general este curso les va a servir muchísimo para poder, a mucha gente le ha cambiado muchas cosas. Hay niveles, depende el grado y la gravedad de parasitaje que tengas. No quiero decir la palabra, pero la voy a tener que decir. Depende, hay casos de posesión, por ejemplo. Entonces, claro que esto te va a ayudar, pero quizá para eso ya necesites entrar en algo mucho más profundo. Si no es tu caso y simplemente estás durmiendo mal, teniendo pesadillas, despertándote en medio de la noche, teniendo parálisis del sueño, que tu vida no está fluyendo como debe de fluir, que tienes ansiedad, que tienes todas estas cosas, tienes que entender también las energías de las que te rodeas. ¿Qué está pasando en tu casa? Porque si es una casa en donde hay conflictos y discusiones a cada rato, pues ¿qué crees que hay ahí? Hay una frecuencia negativa y la tienes que limpiar y tienes que trabajar en esas relaciones o irte de ahí. Igual que de personas, ¿qué clase de personas se están rodeando? Son personas tóxicas, vete. Ya, esa amiga, ese amigo que nada más llega a contarte sus penas y que sientes que puta, acabaste la plática y te sientes cansadísimo como si hubieras ido al gimnasio. No, ya arréglate tú, compadre, tú ya, o sea, te quiero mucho, pero ya estuvo. O sea, hay muchas cosas que tenemos que entender. ¿A dónde estamos yendo? ¿Tú sabes lo que pasa en un estadio de fútbol lleno? ¿Sabes la alimentada energética que hay ahí? Es más, ¿sabes lo que pasa en Six Flags? O sea, de verdad, tenemos que empezar a entender en dónde estás dejando tu poder, en dónde estás dejando tu adrenalina, en dónde estás dejando tu energía. ¿Por qué te pasan cosas? Piensa un poquito en lo que haces, en lo que consumes, en lo que eliges y lo vas a entender. Sí hay herramientas, Pau. Otra es que yo la uso, pero la herramienta no es la solución. La herramienta es una muletilla que te va a servir para que después tu propio poder sea
tu herramienta, que tu campo electromagnético esté tan fuerte que no tenga Te iba a huecos. preguntar eso, sí. Pero te puedes valer de ciertas cosas. Yo uso cobre, yo uso obsidiana, por ejemplo, pero no es que no traje mi obsidiana, estoy desprotegido. Pues no, porque entiendes que al final eres tú y es tu energía. Claro que te va a ayudar. Claro que te va a servir, igual que la sal ayuda un montón, por ejemplo, o igual que lo que te mencioné hace rato. O sea, sí van a haber como, no hay rituales, ya del mundo ritualístico ya estuvo, pero sí hay maneras de preparar herramientas que te pueden servir. Y sobre todo de que entiendas las frecuencias. Eso es lo más importante. Claro, sí, porque estaba pensando ahorita que dijiste lo de Six Flags y lo de los estadios y así, que si pensamos en términos de, probablemente es más complejo de lo que voy a decir, pero si pensamos en términos de frecuencias y tú sabes que vas a ir a estos lugares y a lo mejor vas con esta intención pura de disfrutar, de vibrando en alegría, en amor, en no como en miedo, ¿no? Porque a lo mejor si estás pensando, si vas con miedo a que se te peguen cosas, ya se te pegaron. No, eso es ¿No? lo principal, eso es lo principal. Ajá. Ahora, podrás ir en la mejor disposición, pero si no vas blindado, pues igual, eres susceptible y no porque tengas que estar paranoico, ¿no? Pero podrás tener la mejor y la más bonita de tus intenciones, que eso ayuda porque es una frecuencia alta, pero si no vas blindado, voy a lo mismo, ¿no? Entonces hay herramientitas, hay maneras, por ejemplo, y son cosas que doy en el curso, pero se las comparto ahorita. No vayas de negro a un funeral, no vayas a un funeral, pero si tienes que ir, no vayas de negro, o si de plano te da mucha pena, lleva una prenda blanca. Todo es frecuencia. Lo negro va a absorber y te va a hacer un blanco para absorber energía densa. Lo blanco refleja. Vas a un lugar súper tumultuoso. Tienes que prepararte y protegerte con una intención. La visualización, este es un universo mental, así que lo que tú visualizas funciona. Tienes que entender, hay 3 meditaciones que son para visualizar estos campos de protección, pero también puedes llevar un elemento de la naturaleza que va a absorber cosas por ti, como un limón en tu bolsa, por ejemplo, si vas a ir a un lugar atiborrado, ¿no? O sea, hay cositas que sí ayudan, no son las soluciones, la solución eres tú, el poder eres tú. Y va a llegar un momento en el que te blindes así, ¡pa!, con el solo hecho de decir blindaje o domo o no es nada. O a lo mejor vas a llegar a un punto donde ya ni tengas que pensar en eso. ¿Será? O sea, Por sí, supuesto, en donde ya estés tan estable en una frecuencia en donde ya ni te preocupes porque ya lograste llegar a ese punto en donde no necesitas estar haciendo ningún tipo, como tú dices, de ritual, ¿no? Sino que ya preparaste todo como para que ya sea automático, como las conexiones neuronales de las que hablábamos. Una vez que la conexión neuronal cambia, ya no tienes el mismo patrón, entonces ya dejas de ser presa de esa frecuencia y de esa vibración. claro, es que sí, me hace como preguntarme qué hace la diferencia entre, por ejemplo, una persona que a mí me han pasado las dos, ir a lugares con mucha gente y salir y no sentirme bien, o ir a lugares con mucha gente y salir como si nada y no sentir nada y estar bien. Como que digo, ¿qué será la diferencia si yo voy con un amigo a un estadio o algo así y mi amigo dice salí drenado, no me siento bien y yo digo, ay, yo me siento súper bien, yo no tengo nada, o sea, como que Bueno, es la capacidad de frecuencia que tú seas capaz de soportar sin que te afecte, como lo que decías, tú ya vas y no pasa nada, o qué tan parasitado estás. Porque llamas, tu frecuencia atrae. Entonces, tú puedes estar hasta en una favela, digo, también hay que no rascarle los willis al tigre, ¿no? Pero tú puedes estar en un lugar poco favorable y no te pasa nada. O te pasa de todo en las lomas. O sea, es como tú trabajas esa frecuencia y ese campo electromagnético que nos rodea y que nos hace más o menos afines a jalar ciertas cosas. Sí, es importante conocer esto, por ejemplo, lo que dices del funeral o así, como conocer estos... em, ay, se me fue la palabra que iba a decir. Estos hacks, Sí, o sea, cómo hay estas programaciones
Claro. que hemos como hecho a un nivel colectivo. Por ejemplo, esto del negro, Claro. me gusta eso, ¿no? De que el negro jala esta, ¿por qué el negro? ¿Por qué como que porque, Claro. hay algo de Un programado? funeral es un hervidero de energías oportunistas o de energías desafortunadamente desconcertadas que se van a ir a absorberse en donde puedan. El negro es la falta de luz, es la falta de reflejo. ¡Ay, Entonces, está bien bonito! a ¿Es ver, mis gatito o perros, gatita? este es gatito, tengo puro macho, puro perro macho, puro gatito macho, pues así me tocó, no lo escogí. Ay, está Eh, hermoso, perdón, te interrumpí. no, es eso básicamente. Ahí dice, perdón, mira, me llamó la atención porque ahí menciona a alguien de ir a un cementerio. Ah, sí. ¿Para qué chingados van a un cementerio? Es No manches, oye, ¿para qué es que van? O no, sea, no quiero quemar a nadie, pero es que hace poco en un live nos compartieron que hay alguien que tiene un podcast que le dijo que, luego te digo quién es, que, estoy que dijo, empezando a sospechar, pero ajá. sí, ya sabes quién es, yo creo. Que le dijo a la gente, o sea, yo me volaba la cabeza porque esta persona tomó una plática con él y les dijo que tienen que ir a un cementerio como para, no sé, Ariel, si tú estabas ahí, pero era como para manifestar una cosa así de que tenías que ir al cementerio y me dijo, sí es cierto, tengo que ir a un cementerio y yo, no, no creo. Uno de estos conductores de estos nuevos podcasts es uno de ellos. Puta madre, ya sé quién es. Sí, Ay, qué sí. peligro, qué peligro que, Sí, de verdad, o sea, qué grave que estén diciendo esto. no, aparte Era ir a... llevan 3 días en esto y ya sienten que pueden, ya se sienten con la capacidad de dar ese tipo de consejos que no saben lo que están ocasionando en la gente. En los cementerios se trabajan muchísimas cosas densísimas por una parte de la, no quiero decir ni el nombre, de la religión yoruba, por decirte una de las tantas cosas. Encima, la frecuencia es bajísima, bajísima. No tienes a qué ir si no tienes que ir. Por favor, o sea, esta persona ya es un peligro, todo lo que ha dicho, todas las babosadas que ha dicho en su podcast, me parecen terribles porque seguramente habrá gente que diga, ay, pues sí, no, o sea, por favor cuestionen mucho antes de tomar una decisión. Es importante, ahorita cualquiera, y me incluyo, cualquiera que tiene un podcast y diga, no quiere decir que eso sea algo favorable. Y me molesta porque luego es gente que de verdad, llevan 3 días en esto y ya se, o sea, Sí, a sí, ver, sí. no es concurso de que, yo llevo más y entonces yo sé más. No, pero de verdad no digas No, pero es una tonterías, responsabilidad. hermano. De verdad, yo ya he escuchado varias que digo, no puede ser. O sea, pero bueno, ya ahí cabrá, todo es resonancia y todo es frecuencia, por eso hay mucha gente que ve más un canal que otro, pero es una cuestión de aprendizaje, por ahí empezamos todos por un lugar y luego pues, ya nos vamos a otro, ¿no? Yo lo que les digo es, de verdad sienten que es bueno ir a un lugar de estos porque se les recomendó este compadre. Siéntanlo. ¿Qué autoridad tiene esta persona para decirte que eso es buenísimo? Por ejemplo, ¿no? Es como cuando, y me vale si balconeo gente, no voy a decir nombres por respeto, me invitan a una conferencia y está un cuate hablándoles de salud a 100 personas y yo lo vi comer. Y yo vi lo que tomaba, y yo vi lo que comía. Y su forma física no era buena, ni su postura, ni su color, ni su barriga. Y le estás hablando a la gente de salud, pero en tu discurso no tiene nada que ver eso porque todo es emocional y mental. Claro que es emocional y mental, pero sí tiene que ver. Sí tiene que ver. La frecuencia que comes es la frecuencia que recibes y es lo que vibras y no solo lo que comes. Tu entorno, tus decisiones, tus lugares, todo tiene que ver, todo tiene que ver. Tenemos que entender esto ya, Pau. O sea, esto no tiene que ver porque es mental, esto no tiene que ver porque es emocional, esto no tiene que ver porque es físico, todo es uno. Espiritual, mental, físico y emocional es una sola cosa. Entonces, yo no confío ni en doctores
que tienen hipertensión o sobrepeso. Claro. ¿Cómo te vas a curar si estás tú en... ¿Cómo? Ahora eres chamán y estás rompiendo la camisa que traes de que los botones están pidiendo piedad y también me vas a sanar de algo. Perdón, no tengo nada en contra de los gorditos, los amo, pero estoy hablando de estas personas que no son congruentes con su mensaje. Tú no puedes ser un sanador si no estás en una óptima forma física. Y no tienes que estar mamadísimo ni ser alguien escultural, tienes que estar sano. Pero no puedes mostrar en tu físico signos de poca salud si tú estás intentando sanar, ¿me explico? O sea, y ya me solté a partir de esto que me dijiste porque sí, lo estoy viendo mucho, está pasando mucho esto. Entonces, seamos muy congruentes y usemos mucho pensamiento crítico antes de tomar una decisión. Y está bien que a lo mejor, si tomaste una cierta sugerencia, la evalúes, no vayas y la hagas luego, evalúa, vete a otras fuentes de información. Está cañón, porque ahorita hay tantas personas, o sea, tantos divulgadores y personas así que están, como dices, como que ya, no sé, a lo mejor se sienten con cierta autoridad o cierto, no sé, pero sí recomendando cosas, pues que pueden ser muy dañinas para la gente y que o ellos mismos tienen una energía medio rara y es tan importante esto que mencionas de sentir, o sea, esto también creo que es muy importante en el momento en el que estamos como humanidad, ese discernimiento creo que es, o sea, demasiado básico ya es como algo que tenemos que practicar muchísimo el discernimiento. Absolutamente, tú lo has dicho, es una de las cosas que tenemos que ejercitar más en estos tiempos, porque hay tanta información que si tú no usas ese discernimiento, esa intuición y además después la comparas, es muy fácil que seas presa de algo que no te va a hacer bien. Totalmente. Y ahorita qué bueno que hay tanta gente, porque siento que también hay gente hablando de esto, ¿no? O sea, como de, oigan, es importante discernir y es importante desarrollar esta conexión con el yo superior y con tu intuición, porque sí, o sea, entre más lo hagamos, pues más estamos también elevando la frecuencia del planeta porque no te estás yendo a lugares oscuros y a información oscura y creo que este es de los mensajes que más se tienen que... Es que todo, ¿no? Todo es como súper, súper básico, pero ahorita sí, con tanta información, a mí no sabes la cantidad de gente que ha llegado a mis sesiones personales que me dicen, ya no sé a quién creer, ya no sé qué hacer con tanta información y que se sienten perdidos, o sea, que dicen, me siento perdida, me siento confundida, porque están completamente desconectados de ellos mismos por esta creencia de que alguien más te va a dar la respuesta. Nadie te la va a dar. No, y entran en esta que yo Nadie lo te la va a viví, lo dar. he compartido muchas La veces. tienes que encontrar. Ujú. Sí, sí, porque cuando empiezas a entregar es que es eso, entregas tu poder total, dices, esta persona tiene la respuesta y es como esta onda como de las celebridades, ¿no? Que antes también veíamos, bueno, sé que todavía hay gente que los ve así, pero antes era más común que todo el mundo viéramos a las celebridades como wow, como dioses, como lo máximo. Y siento que en este mundo espiritual empieza a haber celebridades como que, y que la gente los ve así, como veíamos a la gente famosa antes, que es como, wow, seguro esta persona es elegida y tiene todas las respuestas y ya entregué todo mi poder y que ellos me digan qué hacer, ¿no? Y ahí entran depresiones, entra una desconexión contigo mismo que ya no sabes ni qué hacer y que te sientes perdido. Entonces, esto de sí, del discernimiento y de entender lo poderoso que eres tú. Es eso, ¿no? Como entender que realmente tú puedes bajar tu propia información y tener tus propias respuestas y sentir ese empoderamiento de que tú puedes lograr un cambio en tu frecuencia y un cambio en tu vida.
de eso se trata, Pau. Y ahí nada más respondiendo rapidísimo, hay una persona que está diciendo, qué mal razonamiento. Primero, para curar espiritualmente no necesitas ser un modelo, solo facultad. Ay, bueno, nunca dije que hay que ser un modelo, nunca dije que hay que ser un físico-culturista, no. Pero si vas a curar tienes que estar sano, punto. Tienes que ser alguien que está sano mental, física y por supuesto emocional y espiritualmente. ¿Cuántos terapeutas no hay, Pau, que cuando los conoces a nivel personal dices, ay cabrón, pues tiene un desequilibrio emocional tremendo o mental o qué sé yo y está curando gente? No, me refiero a que tienes que estar sano en todas tus facultades. Y sí, por supuesto que físicamente, si eres alguien que se dedica a curar, tienes que estar sano. No hay pretexto. O sea, es que seamos de verdad, tengamos pensamiento crítico. ¿A dónde estamos acudiendo para que alguien nos dé una solución? Porque para empezar, nada más nos pueden acompañar o guiar, no nos pueden solucionar. El que va a terminar sanando eres tú. Pero ¿quién te va a acompañar en ese proceso? Yo preferiría que me acompañara alguien sano. En todo. Sí, sí, Claro. claro. Tiene hipertensión, pero es un crack. Sí, No. no sé si a lo mejor, o sea, a mí me hace pensar, por ejemplo, no sé, gente que ha sanado, pero que a lo mejor no, o sea, ¿cómo funciona eso? Por ejemplo, no sé, Pachita, gente como que ha logrado como sanaciones muy buenas, pero que a lo mejor tenían una mala alimentación, pero que logran cierto tipo de... Ojo, porque Pachita tuvo un desgaste físico muy fuerte a partir de todos sus procesos de sanación. Claro, eso tú eres un canal que está haciendo eso y te consume, ¿no? Finalmente. Entonces, están esas cosas también, pero estamos hablando de, pues no sé, yo creo que es como ir al gimnasio, Pau. Tú quieres un entrenador en el gimnasio, ¿te vas a ir con el panzón o con el que tenga buena forma física? Sí, pues sí, no. Sí. Entonces, es un poquito por ahí, no se trata de discriminar ni de ser modelos ni de ser esculturas, no, se trata de estar sanos, sobre todo si tú tienes la responsabilidad de decirle a la gente que la vas a ayudar a sanar. Es Claro, mi opinión, es un tema de frecuencia. o no la No, tomes, y yo lo ¿no? viví, y te lo dije, o sea, lo viví en el protocolo, no que yo haya sanado gente, pero me refiero que mis canalizaciones empezaron a ser muy fuertes, muy precisas, o sea, me pasaron cosas después del protocolo que nunca me habían pasado antes, como tener acceso a información muchísimo más profunda. Eso yo lo noté inmediatamente, o sea, realmente se siente una diferencia en tu frecuencia y a los estados a los que puedes acceder teniendo un cuerpo limpio. Entonces, Claro. claramente también si vas a sanar gente, pues la energía pasa por tu canal, o sea, la energía pasa por ti, ¿no? O sea, a lo mejor... Totalmente, totalmente. Y me refiero a todo, Pau. Mira, te voy a poner otro ejemplo que, por supuesto, sin decir nombres, ¿no? Misma conferencia en la que fui invitado con un montón de gente, ¿no? Hablando del tema y sanadores y chamanes, ¿no? Entonces, me la considero mi amiga, aunque no es una amiga de mi día a día, pero pues es una linda persona. Estaba María Miranda terminando de dar su conferencia de sueños lúcidos, muy buena, por cierto, tenía 40 personas en el aula y todo, y a ella le dieron el salón tarde. Entonces le dijeron, recupera el tiempo después, no importa, pero la persona que seguía, ya dije nombres, bueno, la persona que seguía después era una persona que decía ser una persona muy elevada en muchos sentidos, y no solamente aquí estoy hablando del físico, sino que su actitud para una persona que dice tener esas capacidades, ese conocimiento y ser una persona con maestría y una persona que guía a otros, su actitud no fue esa, ¿eh? O sea, su actitud no estuvo bien. O sea, casi se metió a sacarla, ¿no? O sea, hablo de todo, no nada más del físico. Tu actitud con la persona que Todo. estaba antes. ¿Cómo? Tu actitud con la persona que estaba antes La de... actitud que tuvo esta persona
con la persona que se atrasó y que se tomó unos minutos porque le dijeron, empezaste tarde, tómate los minutos, pero como ya seguía esta persona que iba a entrar, no tenía nada de buena energía, ni nada de buena actitud hacia esta persona que pues estaba tomando solamente lo que le correspondía, ¿no? Entonces ahí es cuando ves y observas y dices, por ejemplo, esta persona me va a enseñar qué, ¿no? Si su comportamiento es este. Claro, totalmente, sí. Porque es un todo, ya lo dije, tiene que haber una congruencia mental, emocional, física, espiritual, de todo. O sea, es difícil, yo lo sé, nadie es santo, nadie levita, todos estamos en un proceso, pero si te vas a ayudar de alguien, por lo menos que esa persona sí esté parada en un mejor lugar que tú para que te sirva como ejemplo. No, claro, no que tenga. Y aparte, ¿sabes qué estoy pensando? Hay gente que yo sigo, mujeres que yo admiro, que hablan sobre abundancia, que esta parte se me hace interesante, como la abundancia económica, ¿no? El dinero, y que a ellas les va muy bien y han logrado crecer muchísimo y tener empresas y demás, y que tú las ves y que realmente se les siente una energía muy Claro, bonita y que claro. están logrando mucho. Es que estoy pensando en dos en particular que son, creo que una es gringa y otra es de Nueva Zelanda, que pues súper millonarias, pero una energía muy bonita. Las dos se cuidan muchísimo. O sea, todo lo que comen se desintoxican, hacen ejercicio todos los días, o sea, cuidan su energía física muchísimo y eso se ve y se siente. Y me refiero no nada más que se ve físicamente, porque claro que se ve, pero que se ve en su energía y se ve, y luego ves como lo que está pasando en sus vidas y son mujeres que se están expandiendo, que están logrando mucho en la vida, y ellas dos en particular, y hay más, que dicen que algo no negociable para ellas es la alimentación y el ejercicio. Claro, porque comprenden que estamos en un cuerpo que está haciendo todo lo demás. Exacto, y estamos hablando de como de crear proyectos de abundancia económica, como de esta experiencia muy terrenal, pero en donde están logrando mucho y porque también es algo esto de la abundancia económica, es algo pues con los que todos hemos batallado o que hay mucha gente batallando, o sea, hasta en eso influye, hasta en tu Totalmente. abundancia económica, el ¿Cómo, sentirte bien cómo? contigo y Claro, limpiarte. claro. ¿Cómo va a ser un curso, por ejemplo, de alguien que esté impartiendo, por ejemplo, cursos de prosperidad y abundancia, si esa persona no es solvente, ¿no? Porque también lo vi. O sea, no sé, es congruencia. No quiero criticar, no quiero decir, deberías de ser así, así. No, cada quien que sea como quiera, pero si te vas a dedicar a decirle a una persona o asistir o acompañar a una persona sobre cierto tema, en ese cierto tema, Pau, tienes que estar bien. Sí, O sea, es como si yo les estuviera diciendo de los cambios de hábitos y la desparasitación y pues nada que ver, ¿no? No. O sea, hay que ser congruente. No, no, no. Si no, no se vale. Estás haciendo trampa. Y esto es un juego. Así que el que hace trampa, al final pierde. claro, son como los hacks, ¿no? También, o sea, pues si quieres que te vaya bien en este videojuego, la alimentación, tus hábitos, son las herramientas del avatar del videojuego básicas para poder como prosperar en el videojuego y que te vaya bien. Y claro que se pueden meter hacks, eso no es hacer trampa, eso es adelantarte y es aprovechar las oportunidades que tienes a tu alcance. Entonces es muy diferente. Oye, mi Pau, me tengo que ir a darle a comer a estos muchachos que ya me Justo están... te iba a decir que perritos ya y ya- llevamos 2 horas. Pero qué gusto. Y al final les quiero hacer otra invitación. Voy a estar en un evento que se llama PACAT, de Despertar de Conciencia, este 28 de marzo. Va a estar una señora súper sabia que ya tuve también en entrevista, que se llama
Marley Kuenners, que habla del poder del inconsciente, y va a estar también otra persona que se llama María Victoria Fonseca, que es una física cuántica impresionante. Y yo voy a estar el día sábado 28 dando un taller presencial de desparasitación y cambio de hábitos. Dicho esto, también pueden entrar a laverdadquesesvela.com si quieren tener el taller en video que incluye el protocolo, y en 2 días o 3 a más tardar ya va a estar listo la masterclass de blindaje y protección energética. Y nada más decirles que si no me conocían, échenle un ojo, si les caigo gordo no, pero si no les cae tan gordo, échenle un ojo a mis podcasts, porque creo que pueden ser de interés, y siempre lo que hacemos, me consta también Pau, es un poco para aportar y para dar un servicio. Así que está La Verdad que se desvela en YouTube, y está A Quién se lo cuento también en YouTube, y nada, invitarlos. Y a ti darte las gracias, mi Pau, por ser tan linda, por ser un alma tan genuina, tan honesta, y siempre estar aquí a disposición. Ay, muchísimas gracias, Piero. Mil gracias por tu tiempo. Me encantó la entrevista, y ahorita que te salgas yo les recuerdo a todos una vez más dónde adquirir todo. Y esta plática es en México, ¿es presencial o? Es en el Teatro de la Ciudad, en Ciudad de México, a finales de marzo. El 28 de marzo es el taller, pero creo que el evento empieza el 26. Entonces ahí en PACAT, se escribe con doble A y K, ahí tienen toda la información. Lo demás pues está en laverdadquesesvela.com, y bueno, pues ya los que conozcan los podcasts, pues ahí bienvenidos siempre. Ok, muchísimas gracias, Piero, que te vaya muy bien y que pases bonita noche por allá en el cerro. Un abrazo muy muy fuerte, mi Pau, a todos, muchas gracias, muchas bendiciones, todo el amor y todo el poder. Nos vemos, bye. Bye, bye. Chao.